Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial y en esta oportunidad quiero mostrarte unos consejos, unos tips que quizás alguno ya pueda conocer. Si es así, pues en buena hora, pero si no, pues te invito a que te quedes porque vamos a ver cómo podemos nosotros hacer para que la batería de nuestra laptop o portátil pues dure un poco o más tiempo. Quiero comenzar diciendo de que sirve para Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Pero en este momento en pantalla te estará saliendo un minuto exacto para que si tú tienes Windows 7 o Windows 8, adelántate hasta ese paso, porque lo que voy a explicar ahorita va dirigido para aquellos que tengan Windows 10. En la parte inferior derecha ya podemos nosotros conocer lo siguiente, ¿no? Que al poner nuestro cursor aquí podemos tener la opción de configurar en qué rendimiento, qué configuración queremos para la batería. Si lo colocamos ahorro de batería, prácticamente ya sabemos lo que pasa. El brillo por lo general disminuye un poco. Y lo otro es que Windows desactiva algunos procesos o aplicaciones que se encuentran en segundo plano. En este momento lo voy a dejar como estaba, en mejor batería. Lo que vamos a hacer primero es dirigirnos aquí a inicio y vamos a entrar a la tuerquita de configuración. Cuando ya estemos aquí, a ver si carga. Cuando ya estemos aquí nos dirigimos en sistema, damos clic. Y luego en la parte derecha, en la parte izquierda, damos clic en batería. Aquí pues nos da la información en qué porcentaje se encuentra, en este caso 38%. Si damos clic aquí en ver aplicaciones que afectan la duración de la batería, esperamos aquí unos segundos a que cargue. Y Windows nos va a señalar en orden, ¿ok? El primero que aparece, en este caso me aparece Chrome, significa que es el programa o aplicación que está consumiendo más batería, más recursos. Y el que está al final, el que consume menos. ¿Sí? Este apartado te va a servir para identificar, ya que posteriormente nosotros manualmente podemos cancelar aquellos programas o aplicaciones que consumen demasiado. Así que regreso. Aquí en notificación de batería pues vamos a pasar de largo porque no hay nada. Aquí en ahorro de batería. Si nosotros desmarcamos esto, no vamos a poder manipular esta barra. Y si lo marcamos, sí lo podemos manipular. ¿Y qué hace esta barra? Bueno, para aquellos que desconozcan, nosotros podemos decirle a Windows que cuando nuestra laptop o portátil llegue, por ejemplo, en este caso hasta 20%, cuando llegue al 20%, automáticamente mi sistema va a ponerse o va a activar el modo ahorro de batería. Es decir, va a reducir un poco el brillo y cancelará los procesos de aplicaciones de segundo plano. Entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy con... ¿cuánto? 35%. Si yo, por ejemplo, pongo aquí que esté, a ver, en 40%, en este caso estoy viendo que ya bajó el brillo de mi pantalla y aquí automáticamente se puso ahorro de batería. Es decir, como digo, disminuye el brillo y ya habrá cancelado algunas aplicaciones o procesos que están en segundo plano. En este caso lo voy a regresar a 20%. Esto ya es decisión de cada uno. Yo lo dejo siempre así. Y esta opción de acá, la verdad que no entiendo mucho de qué va. Porque si lo marco, automáticamente me activa el ahorro de batería, como puedes observar aquí. Entonces sería prácticamente lo mismo que ir acá y seleccionarlo manualmente, ¿no? Entonces como que no le encuentro tanto el sentido. Pero bueno, que tengas en cuenta que aquí puedes configurar en qué porcentaje tú quieres que tu computadora o tu laptop en todo caso active el modo de ahorro, ¿no? Y esta casilla de disminuir el brillo de la pantalla durante el ahorro de batería, bueno, si yo lo tengo desmarcado, cuando llegue mi laptop a 20%, lo único que va a hacer es cancelar los procesos en segundo plano. El brillo se va a mantener intacto. Si yo lo marco, pues hará las dos cosas. Otro consejo que te puedo dar es que cuando ya tu laptop esté en ahorro de batería, aparte de que solito disminuye un poco el brillo, tú disminuyas un poquito más para tener un poquito más de tiempo, ¿no?
Aquí abajo tenemos más opciones de ahorro de energía, sugerencias de ahorro de batería, que si das clic aquí te va a abrir un navegador, pero no vamos a entrar a eso por el momento, pero te invito a que lo puedas hacer, te puedas informar un poquito más. En este caso vamos a ir aquí, cambiar la configuración de batería para reproducir vídeo o video. Nos va a salir esto. El primer apartado no voy a hacer nada, lo voy a dejar un poquito por alto. Lo que nos interesa es la parte final, opciones de batería. Aquí nos dice, al ver películas y videos con energía de la batería, es decir, que cuando nuestra laptop no está cargándose. Tenemos dos opciones, optimizar para duración de la batería u optimizar para calidad de video. En este caso, mi laptop no está cargándose, así que si yo quiero que me dure un poco más de tiempo, pues seleccionaría este, optimizar para duración de la batería, ¿sí? En este caso yo lo dejo tal cual, optimizar para calidad de video. Ya esto también es decisión de cada quien. Si a lo mejor estás en un lugar donde no tienes tu cargador a mano, pues ahí sí sería bueno colocar duración de la batería, pero como yo estoy en mi casa, pues tengo el cargador a la mano, pues no pasa nada, lo dejo en calidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es desactivar esas aplicaciones que se puedan encontrar en segundo plano de forma manual. Es muy sencillo, lo único que vas a hacer es dirigirte aquí al buscador de Windows y vamos a escribir aplicaciones en segundo plano. Aquí está, le damos clic. Y cuando te abre esta ventana, aquí te da un botón que dice permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. Si yo lo desactivo, me va a desactivar todo esto, todo lo que me aparece aquí. Ahora, si tú de repente usas alguno de estos, haces utilidad, pues vas a marcar mejor aquí y vas a desactivar manualmente. Por ejemplo, alarmas y reloj yo no lo uso, así que lo desactivo. Igualmente con calculadora, Candy Crush Friends no juego, así que lo desactivo. Lo mismo con esto y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que Dropbox sí lo uso, entonces lo dejo activado. Y así sucesivamente con todos, ¿no? Por ejemplo, aquí puede aparecer a lo mejor Spotify, Skype, ya depende de cada quien. Aquí puedes tú desactivar o activar, son aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. En este caso a mí me conviene desactivar porque realmente yo no uso ninguno de estos, bueno, a excepción de Spotify. Pero en fin, vamos a dejarlo así en este caso. Y ahora sí vamos a ir para Windows 7, que es la idea de lo de reproducir video que ya vimos hace unos instantes, solo que esta vez es otra forma de ingresar para aquellos que tengan Windows 7. Lo que van a hacer es dirigirse aquí a panel de control, van a ingresar. Una vez estando aquí, vamos a ir acá al buscador en la parte superior derecha y vamos a escribir opciones de energía. Ahí está, ingresamos. Y aquí en este caso me aparece recomendado por HP y también puedo crear yo mi propio plan de personalización, ¿no? En este caso puedes dejar el que te viene por defecto, en mi caso recomendado por HP. Voy aquí y dar clic en cambiar la configuración del plan. Luego nos dirigimos a cambiar la configuración avanzada de energía. Damos clic y nos va a abrir esta ventana. Aquí lo que vamos a hacer es buscar esta opción de configuración multimedia. Damos clic en este símbolo de más. Y aquí vamos a seleccionar el que dice al reproducir vídeo o video. Desplegamos y nos va a salir estas dos opciones, que es prácticamente lo mismo que les mencioné anteriormente, solo que esto es pues para Windows 7 o Windows 8, incluso para Windows 10, como puedes observar. Y aquí puedes configurar, ¿no? Cuando estoy haciendo uso de mi laptop o portátil con batería, elegir si quiero que esté equilibrado, optimizar para ahorro de energía o calidad de video, ¿no? Incluso aquí te vienen más opciones, en este caso 3. Entonces yo, como estoy ahora usando solamente la batería, yo podría usar optimizar ahorro de energía para que me dure un poco más. Pero como digo, esto sería más aconsejable para aquellas personas que se encuentran en algún lugar y no tienen el cargador a la mano, ¿no?
Así que yo lo voy a dejar como me viene por defecto, equilibrado. Y bueno, pues cuando está con corriente, cuando está cargando, no hay problema, ¿no? Podemos dejarlo en optimizar calidad de video, ¿no? La mayor calidad posible. Claro está de que si cuando está cargando nuestra laptop portátil marcamos optimizar ahorro de energía, el portátil o la laptop se va a cargar muchísimo más rápido. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que ya ustedes pueden decidir aquí. En este caso yo lo voy a dejar de esta forma y simplemente darían en aplicar y aceptar. Ya estaría. Y aquí darían guardar cambios, ¿sí? Y prácticamente eso sería la configuración. Si ustedes quieren crear un plan, por si acaso, primeramente les diría pues aquí en el que dice recomendado, copiar estos valores, 5 minutos, 10 minutos, 10, 20. Entonces van acá, crear un plan de energía. En este caso puedo catalogarlo como economizador. Le pones un nombre, por ejemplo así tal cual, siguiente. Y aquí escoges, ¿no? Por ejemplo lo voy a dejar así. Vamos a colocarlo aquí 10. Era así, ¿no? 5, ya ni me acuerdo. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta forma, por ejemplo. Le das en crear y ya estaría. Bueno, en este caso ya me bajó el brillo. Así que eso es por la configuración, ¿no? Bueno, aquí ya está creado, como puedes observar, mi plan personalizado 2. Ya se puso en ahorro, como puedes observar, de batería. Entonces vas aquí y acá también puedes darle, ¿no? Cambiar la configuración avanzada de energía. Buscas aquí configuración multimedia al reproducir video y también puedes configurarlo, ¿no? De esta forma, es lo mismo. Así que bueno, en este caso lo voy a dejar como estaba. Ahí está. Aunque ya se puso aquí en ahorro de batería porque yo lo tengo configurado que cuando llegue al 20% pues reduzca esos procesos en segundo plano, los detenga y disminuye un poco el brillo. Así que eso ha sido todo lo que les puedo yo aconsejar. Lo más importante, creo yo, lo más básico. Configuren a qué porcentaje quieren que se active el ahorro de batería. Seleccionen aquellos programas o aplicaciones que no usan y desactívenlas. Muy bien, eso ha sido todo prácticamente en este video tutorial. Y quiero mandar unos saludos. Saludos a César721, a VoxHat o Julio Núñez Alba y para ti Isique. Así que un saludo para todos ustedes. Y sin nada más que agregar, espero pues que les haya gustado este video tutorial. Si fue así, puedes darle like a este video, comentar por aquí abajo y suscribirte a este canal para muchísimo más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Aquí está mi perro, creo que se escuchó su ladrido. Y nos vemos. Adiós. Espérate.